Día histórico en la Copa del Mundo. En una misma jornada cayeron el tetracampeón Alemania y uno de los candidatos a priori a ser campeón del torneo, Holanda, y Brasil se salvó en el final. En este video te cuento todo lo que pasó en este día dramático. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo andan? Bueno, la jornada de la Copa del Mundo fue realmente espectacular. Tal vez la más dramática que tuvo, porque ya como empiezan los mata-mata, como se dicen, empiezan los playoffs o los 16avos de final. Hay equipos que empiezan a jugar sobre el límite, algunos quedan fuera, otros quedan dentro del torneo, pero así es la historia y así de complicado y lindo y atractivo para los que miramos desde afuera también lo es. La jornada empezó con Brasil frente a Japón. Brasil siempre es candidato, claro, pero mucho se ha hablado sobre este partido, que Japón tenía unos volantes, unos mediocampistas muy rápidos, que tenía un equipo que iba a ganarle por la velocidad a ese mediocampo brasileño encabezado por Casemiro y toda su experiencia. Bueno, en el primer tiempo la historia fue así. Casemiro estaba muy flojo, no estaba rindiendo como se esperaba, perdía las marcas y ante un error muy grave de la defensa de Brasil, que quiso salir jugando por la derecha con Danilo, entregó la pelota hacia adentro y Japón pudo conseguir el 1-0. A partir de ahí el equipo asiático retrocedió, se quedó cuidando el resultado, se cerró muy bien en defensa en esa primera parte y parecía que así iba a continuar el partido. Hasta que llegó el segundo periodo, Brasil cambió un poco. El entrenador de Brasil, el italiano Ancelotti, hizo algunas modificaciones. Todos creían e imaginábamos que el que iba a salir era Casemiro, pero no, lo dejó. Hizo un par de modificaciones de ubicaciones en el campo. Entró Hendrik, ¿sí? El atacante, que no hizo demasiado, pero fue importante en algunos momentos del partido. Vinicius no estuvo a la altura de lo que fueron sus partidos anteriores, estuvo por momentos desaparecido o errático. Por otro lado, había jugadores que iban creciendo y el mismo Casemiro empezó a levantar todos los flojos que había estado en ese primer tiempo, levantó en el segundo. A medida que se aproximaban los minutos finales, Brasil comenzaba a estar cada vez más nervioso porque el resultado no le llegaba, porque estaba dominando el partido, tenía el control del juego, tenía el dominio de la pelota. Brasil dominaba absolutamente todo, pero no podía crear situaciones de riesgo. Hubo dos o tres que estuvieron realmente muy cerca, pero no llegó a entrar la pelota, la sacaron en la línea o el arquero. Dominaba el juego, dominaba el encuentro, pero no el resultado. Y llegó una jugada, un centro de Magallanes desde la izquierda que fue cabeceado muy bien por Casemiro, que marcó el 1-1. Casemiro empezaba a transformarse en ese segundo tiempo en una de las figuras y por el gol que estaba consiguiendo sin dudas del partido. El entrenador decidió que entrase Marinelli, muchos imaginamos que iba a entrar Neymar. Después se explicó en la conferencia de prensa que lo estaba preservando por si el partido iba al alargue y ahí lo iba a contar el número 10 para tratar de crearle juego en el equipo brasileño. Pero la historia fue que Brasil consiguió ese segundo gol cuando se estaba terminando el periodo regular. En el minuto 92-93, ya en tiempo de descuento, consiguió el segundo gol que necesitaba y así la clasificación. Muy emotiva, muy celebrada, lógicamente, por los brasileños y que le permite continuar en carrera y estar ahora en los octavos de final. Pero nadie nos dijo qué venía después, que el menú del día ofrecía muy buenas opciones, muy buenos partidos, pero nadie nos dijo que nos esperaba una emoción atrás de otra, porque llegó el encuentro entre Alemania, tetracampeón, superpoderosa, con muchos goles en los primeros partidos del torneo, contra Paraguay, que había recibido 4 contra Estados Unidos, que no había tenido buenos rendimientos, que había sido criticado ampliamente por la prensa paraguaya, tanto su entrenador como sus jugadores, que había pasado de ronda casi milagrosamente. Bueno, así se presentaba el partido. ¿Y cómo se presentó el juego? Lógicamente como se imaginaba. Paraguay retrocediendo, quedándose atrás, esperando algún contraataque rápido y Alemania al ataque y dominando la pelota, pero sin tantas situaciones claras de gol. Y hasta que llegó el gol, pero Paraguay, una jugada que Enciso termina anotando de cabeza el primer gol para el equipo, el único, y el 1-0. Un partido que modificó absolutamente después del gol, porque Paraguay, que si bien estaba jugando atrás, no estaba tan metido, pero con ese gol Paraguay retrocedió todavía mucho más y le cedió el terreno. Alemania continuó insistiendo hasta que consiguió la igualdad, consiguió empatar el partido y a partir de ahí no hubo mucho más de Alemania. Hubo un gol anulado que fue bien anulado por el VAR por una posición adelantada, pero Alemania chocó contra su propia frustración. No conseguía lo que dominaba, lo que manejaba la pelota, lo que iba creciendo en el juego, no conseguía reflejarlo en
el marcador. Y pasaban los minutos y los alemanes empezaban a quedarse cada vez más nerviosos, más insatisfechos con su rendimiento, y el entrenador también. El entrenador desde afuera no conseguía respuestas, hizo cambios, hizo modificaciones, daba indicaciones permanentes, pero el equipo no respondía. Y pasaron los minutos y llegó el suplementario, y se terminó el suplementario y llegaron los penales. Y llegó los penales y fue un momento realmente fantástico, un momento muy emotivo para los sudamericanos, mucho más porque si bien los sudamericanos queríamos o queremos que Paraguay gane o que gane ese partido, bueno, la realidad era Alemania, ¿no? Alemania y todo lo que siempre se dice, ¿no? Que el fútbol son 11 contra 11, pero gana siempre Alemania. Bueno, llegó el momento de los penales y fue realmente espectacular. Fue un momento muy emotivo porque Paraguay terminó ganando esa serie y terminó clasificándose. La emoción, las lágrimas, el llanto, la alegría de Alfaro, el entrenador, diciendo que fue el mejor resultado de su carrera, las críticas que se empiezan a guardar, y ahora Paraguay se planta diferente, con lo que tiene, mucho o poco, pero con lo que tiene, se planta distinto para lo que viene en el torneo. Puede tener un programa de encuentros más accesibles, que se quiere, ¿sí? No Alemania, pero bueno, lo resolvió bien. La verdad que el día parecía que ya nos había colmado de emociones, sin embargo, había más. En el turno de la noche llegó el gran partido esperado de la jornada. Holanda había jugado muy bien en la primera parte, con muchos goles, buen rendimiento, buenas actuaciones, y por el otro lado, Marruecos, que había tenido buenas actuaciones, buenos rendimientos, dominio de pelota, control de balón, pero no había podido conseguir muchos goles. Había empatado contra Brasil en la primera jornada y después terminó clasificándose bien, sin ningún tipo de problemas, en el segundo lugar, pero tranquilo, cómodo. Pero se tenía que medir con Holanda, todo lo que significa Holanda en los últimos años y la historia, pero Marruecos también tenía lo suyo. Comenzó mejor Holanda, después fue cediendo su ataque y ahí fue cuando Marruecos empezó a tener la pelota. Empezó a controlarla, a dominar, a hacer esa posesión de pelota sin ningún tipo de problema. Por un lado, para el otro, y Holanda no le podía encontrar la vuelta. Corría, hasta que tuvo un contraataque el equipo holandés y consiguió marcar el primer gol. Y eso puso más nervioso, si se quiere, el equipo marroquí. ¿Por qué? Porque dominaba, igual que en los partidos anteriores. Dominaba, tenía chances, merecía por lo menos el empate o ganar el partido, pero no lo lograba. Y insistía, hasta que en el instante final, cuando se terminaba el partido, cuando se terminaba el tiempo reglamentario, llega un centro de la izquierda y consiguen de cabeza anotar la igualdad. Ese 1-1 que le permitió ir a un tiempo suplementario y le permitía revalidar y decir, jugué para ganar el partido. Era más que justo, mínimo el empate. Fue un día de sorpresa porque los europeos, los favoritos, los que tienen historia, Alemania, Holanda, perdieron frente a los que eran fáciles, digamos, aquellos equipos con menos historia como Paraguay o como Marruecos, que está jugando muy bien, pero no tiene una historia como pueden ser los poderosos europeos. Y lo llamativo del torneo es que los europeos están empezando a quedar en el camino, los africanos han crecido mucho, los sudamericanos están dando batalla y digamos los americanos, no solamente los sudamericanos, porque México está ahí, porque Canadá ya se clasificó también para los octavos y porque queda Estados Unidos, que tuvo un buen rendimiento en la primera parte del torneo. La copa se está poniendo linda, tuvimos el primer lunes dramático del torneo, realmente espectacular, y los días que se vienen nos presentan partidos, parecen que van a ser muy buenos. Así que aquí estamos para compartirlo, para disfrutarlo con todos ustedes y debatirlo. ¿Qué te pareció a vos que estás del otro lado? ¿Estuvo bien la victoria de Paraguay? ¿Mereció pasar? Por el otro lado, Marruecos, ¿mereció ganar en el partido? ¿Debió ir a los penales? Holanda, ¿por qué no ganó? Alemania, ¿por qué no ganó? Y también hablemos del partido de Brasil. ¿Estuvo bien que ganara Brasil? ¿Mereció más Japón? ¿Mereció ganar Brasil durante el partido más cómodamente? Bueno, espero tus comentarios. Nos encontramos en la próxima. Que sigas bien. Chao.